tema de esta mañana para los que apuntan es la importancia de esperar con paciencia. La importancia de esperar con paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, después de identificarse Santiago como el escritor de esta carta o epístola, introduce rápidamente su primer mensaje y dice: hermanos míos, siéntase gozoso cuando se encuentre en diversas pruebas. Nos dice que hay diversidad de pruebas. La prueba que está pasando un hermano no es la misma que está pasando el otro o el otro. Hay diversidad de pruebas. Para una madre, a veces los hijos nos convertimos en prueba. Un hijo que se está perdiendo en malos caminos es una prueba. Y por eso dice el escritor de Santiago, diversas pruebas. Hay diversidad de pruebas. Pero yo quiero decirte este día que a veces tú puedes estar sentado a la par de un hermano y tú no sabes la prueba que el hermano está pasando. Tú no sabes la condición del hermano. Pero déjame decirte que Dios la sabe. Dios conoce la situación y por eso Dios preparó esta palabra. Por eso Dios preparó este mensaje. ¿Sabe? Leyendo así rápidamente la palabra, podemos decir hasta que qué rara es la palabra de Dios, ¿no? A un enfermo lo manda a estar alegre, a estar contento. En otra versión dice: hermano, siéntete dichoso cuando te encuentres en diversas pruebas. En otra dice: siéntete alegre, siéntete contento. Oiga, esto es tremendo. Lógicamente, si lo pensamos lógicamente, como que no tiene mucho sentido. Como que no tiene sentido, yo voy a estar enfermo y voy a estar contento. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos que ver la situación que estamos viviendo con fe. Porque si la miramos con la lógica, vamos a mirar todo lo negativo. A un enfermo de cáncer, la lógica le va a decir que no tiene sanidad. Pero la fe le va a decir que él ha sido sano por las llagas de Cristo. Siéntete gozoso cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Sabe cuándo nos vamos a sentir gozosos? Cuando verdaderamente tengamos la revelación del Dios grande y poderoso al cual le hemos entregado nuestras vidas. Y sabe, versículo 2, el Espíritu Santo se encargaba que el escritor de este libro pusiera ahí una palabra específica: paciencia. Paciencia. Muchas veces tenemos que esperar en Dios con paciencia. Se encargaba de poner esta palabra paciencia, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo ponía esta palabra ahí? Porque en medio de la prueba, nosotros pidiéndole a Dios: Dios, aquí está mi situación, aquí está mi problema, aquí está mi debilidad. En medio de esa prueba y en medio de la petición, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que esperar en Dios con paciencia. Con paciencia cuando le hemos pedido a Dios que Él intervenga en situaciones específicas de nuestras vidas. Lamentablemente a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Somos impacientes. Somos impacientes y no nos gusta el tiempo de espera. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. La fe en nosotros tiene que producir eso, paciencia. Pero sabe, como cristianos muchas veces la prueba en nosotros, en vez de producir fe, produce duda, ahí empezamos mal.
Porque la duda no va a producir paciencia. La duda va a producir desesperación. La duda va a producir angustia, temor, duda. Por eso es bien clara la palabra. Dice, esperemos con fe. La fe va a producir en nosotros paciencia. Pero sabe, para esperar con paciencia en Dios, necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios nos llama a esperar con paciencia la intervención de Él mismo en cualquiera de nuestros asuntos. Muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles y nos angustiamos y nos desesperamos y decimos, Dios, mire, muchas veces le estamos pidiendo a Dios por algo en específico en oración y ha pasado tiempo y seguimos pidiendo. Y muchas veces miramos que la situación, en vez de que mejore, empeora. Y ahí nos empezamos a desesperar y nos empezamos a angustiar. Y cuando pasa esto, créanmelo, que en ese momento ya hemos apartado la mirada de Dios y la hemos puesto en la situación difícil en la cual nos encontramos. Mas Dios nos llama a esperar con paciencia, a esperar con paciencia. Mientras me preparaba el mensaje, buscaba una ilustración para el mensaje y leía un testimonio de un hombre. Un testimonio de un hombre el cual dice que un día Dios le enseñó cuán importante era esperar en Él con paciencia. Dice este hombre que llevaba 3 años orándole a Dios para que interviniera en un problema muy serio que tenía con una de sus hijas. 3 años. Y dice que un día la carga se había hecho demasiado pesada. La carga se había hecho insoportable. Yo creo que muchos de los que estamos aquí este día hemos tenido de esos días cuando miramos que la prueba en nosotros es insoportable, es demasiado pesada. Y dice que en especial ese día le decía él a Dios en oración, Padre, ayúdame, Señor, dame una evidencia de que tú estás interviniendo en mi necesidad, en mi problema. Dame una señal que tú estás haciendo algo. Ya no soporto, esto es terrible. Y dice que mientras oraba, él tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo, necesitaba una muestra de un listón. Y comenzó a buscar en un rollo la punta. Dice que mientras buscaba la punta de aquella madeja, vino y le dijo al Señor, Señor, ayúdame a encontrar la punta. Y continuaba buscando y dice que los minutos se hacían eternos para que el hombre estaba desesperado y no encontraba la punta. Y dice que tuvo la osadía de decirle al Señor, como no me mostraste la punta, voy a cortar en cualquier sitio. Como no me has mostrado el sitio donde está la punta, voy a cortar en cualquier sitio. Ya no puedo seguir esperando. Ya no puedo seguir esperando. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Muchas veces estamos en una situación difícil y le decimos a Dios, yo ya no puedo seguir esperando. Esto se ha vuelto demasiado pesado. Yo voy a buscar cómo hacerlo. Yo voy a buscar cómo salir de esta necesidad que estoy pasando. Y sabe que en el momento que aquel hombre iba a cortar la punta, dice que Dios le detuvo y le dijo, ¿no me dijiste que te mostrara dónde estaba la punta? Y en ese momento dice que aquel hombre fijó los ojos exactamente donde estaba la punta. Avergonzado bajó el rostro, dice, y cortó la muestra que necesitaba. Cortó la muestra que necesitaba y en ese mismo instante, dice que él escuchó aquella voz inconfundible que le dijo de nuevo, así te pierdes mis bendiciones. Cuando no esperas mi intervención, cuando tú te impacientas y te apresuras, de esa forma te pierdes mis bendiciones, le dice. Yo muchas veces estoy parado en el umbral, le dice, y tú me cierras la puerta.
Y eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros nos desesperamos, cuando no esperamos en Dios. Ese tiempo de espera, les decía, es terrible, a nadie le gusta esperar, somos impacientes muchas veces. Pero en cuanto a Dios se refiere, tenemos que esperarlo, tenemos que esperar el tiempo que sea necesario. Y créalo, Dios hará algo. En medio de esa situación o esa prueba, Dios hará algo. Pues dice aquel hombre que Dios le dijo, así te pierdes mis bendiciones. ¿Acaso no sabes? Le dijo, que yo soy Dios perfecto. Le dijo. ¿Acaso no sabes que yo nunca llego tarde? Le dijo. ¿Acaso no sabes? Le dice, que yo te amo, que yo estoy contigo. Mira, y eso quiere dejarte saber el Señor, que no importa la situación en la cual tú te encuentres, Él los ama. Él los ama a cada uno de nosotros. Si estamos aquí, es porque Él tiene propósitos con nosotros. Si Él nos ha permitido llegar a este día, es porque Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Es porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Tenemos que esperar, tenemos que confiar, pero lamentablemente muchas veces queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. En una relación matrimonial donde hay yugos desiguales, probablemente el esposo no es cristiano o viceversa. Yo siempre que he trabajado con mi gente le he dicho, no trate de cambiar usted. No trate de cambiar usted, que el que lo va a cambiar es Dios. El que obra es Dios, el que cambia es Dios, el que renueva es Dios. El que sana es Dios, no somos nosotros. Volviendo al testimonio del hombre, dice el hombre que ese día él comprendió la importancia de esperar en Dios con paciencia. Ese día comprendió la importancia de esperar en Dios con paciencia. Dice que 8 meses después, él recibió su bendición. Él recibió su milagro. Dice que comprendió en medio de esta situación, comprendió que a veces no es tiempo que recibamos nuestra respuesta de parte de Dios. A veces no es tiempo que recibamos nuestra bendición de parte de Dios. Dios tiene que mover piezas. Dios tiene que mover piezas. Dios está preparando medios para darnos la victoria ante la prueba. Dice que aquel hombre después de 8 meses pudo disfrutar de su bendición y él pudo decir, valió la pena esperar. Valió la pena esperar. A través del tiempo que llevo en la iglesia, créame lo que he conocido a mucha gente que ha vivido muchas pruebas. En lo particular, yo he vivido pruebas. Y a través del tiempo en el evangelio he visto gente que ha esperado en Dios y hoy día están abrazando su bendición. Hoy en día están disfrutando de su bendición. Pero lamentablemente también he visto gente que en medio de la prueba se desesperan, se angustian, dudan y lamentablemente siguen en prueba, siguen en esa prueba y van de prueba en prueba. Cuando como cristianos la palabra de Dios dice que Él nos va a llevar a nosotros de gloria en gloria, de bendición en bendición. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios. Ese es el trabajo de nosotros como cristianos, creer en Dios, estar conscientes que nosotros nos hemos acercado a un Dios real y verdadero, a un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Es importante esperar en Dios con paciencia. Muchos han esperado con paciencia y han logrado el triunfo, han logrado la victoria ante la prueba. Dios les bendiga. Yo creo como que los miro un poco asustados, como que me ponen más nervioso. Sabe que muchas veces hemos escuchado muchas prédicas. Venimos los domingos aquí, vamos los miércoles al grupo de crecimiento y escuchamos Dios sana. Escuchamos Dios caminó por las aguas, Jesús caminó por las aguas. Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera. Jesús resucitó muertos.
Y muchas veces creemos que esa es historia. Esa historia no es historia. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo único que tenemos nosotros es creer. Creer que Dios nos puede sanar, creer que Dios nos puede sacar de la prueba a la cual estamos pasando. Yo no sé el tiempo, óigame, el cual usted tiene esperando la respuesta de Dios a su necesidad. Pero déjeme decirle que con este mensaje Dios le está mandando a decir que Él algo está haciendo, que Él está interviniendo. Tenemos que esperar en Dios con paciencia. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Les decía que el tiempo de espera es bien tremendo. Es bien tremendo. Mire, cuando nosotros nos encontremos en ese tiempo de espera, aprovechemos ese tiempo para buscar el rostro de Dios. Probablemente en ese tiempo de espera a nosotros va a venir la ansiedad. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que estar conscientes de que no importa la situación en la cual estemos, Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos ama y nos quiere llevar. Los propósitos de Dios siempre son de bendición. Los propósitos de Dios son siempre bendecirnos, llevarnos de victoria en victoria. Mire, es tremendo. Nosotros como cristianos tenemos el apoyo de Dios. Yo en tiempo de prueba, yo he ido donde Dios y le digo, aquí está mi situación, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad. Yo este día puedo estarte predicando de pruebas y las puedo estar viviendo. Les decía, muchas veces no sabemos la situación que el hermano está viviendo. La conoce Dios, Dios sabe la situación de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Muchas veces el tener la familia lejos es una prueba para muchos. Es una prueba, y se lo digo porque yo lo viví. Para mí era terrible tener mi familia. Dios es un Dios de unificación. Dios unifica la familia. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de sanidad, de liberación. Y sabe, si le digo yo esto es porque estoy convencido de lo que Dios es. Dios ha obrado en una forma poderosa en mí. Dios me cambió, Dios me transformó. Si yo les hablo de Wilmer, 10 años atrás era un desastre. A Wilmer en el barrio nadie lo quería. A Wilmer en el barrio todo el mundo lo despreciaba. Wilmer en el barrio era una prueba para muchos. Wilmer aún para su madre era una prueba terrible. Una madre, año 1999. Para mi madre era una prueba terrible, horrible. Horrible, una mujer sin conocer de Cristo, soportando una prueba pesada. Muchas veces me decía, Wilmer, ya no soporto, esto no es vida. Cuando yo escucho disparos, me dice, yo pienso que me van a venir a hablar y me van a decir, allá está atendido Wilmer. Era una carga insoportable para aquella mujer, una prueba dura. Les decía, mi madre no conocía a Cristo. Y muchas veces en ignorancia, porque yo sé que fue en ignorancia, mi madre me dijo un día, ya no soporto esta prueba, ya no soporto esta carga, es demasiado pesada, me dijo. Mire, duele lo que le voy a decir, duele. Mi madre me dijo, yo quisiera que ya te mataran de una vez para que se acabe este sufrimiento. En ignorancia, en desesperación, no conocía de Cristo. Aquella madre no sabía de Cristo. No sabía que había un Dios el cual si nos acercamos va a cambiar. Déjeme decirle que un día escuchó de un Dios poderoso, de un Dios que cambia, de un Dios que renueva. Un día le invitaron a una reunión y mi madre se hizo cristiana. Y le dije, probablemente le dijeron a mi madre, si usted se acerca a Dios, sus cargas ya no las va a cargar usted, las va a cargar Dios.
Porque la palabra de Dios dice: vengan a mí todos los cargados, vengan a mí todos los cansados, que yo los haré descansar. Mire, en medio de la prueba, cuando nos acercamos a Dios, Él trae descanso, Él trae reposo. Lo único que tenemos que tener es una relación íntima con Dios. Como les decía Wilmer, nadie lo quería, todo el mundo lo menospreciaba. Y aquellas palabras de aquella madre dolieron, sí dolieron, pero sabe qué distinto fue cuando mi madre se convirtió al evangelio, cuando mi madre creyó en un Dios poderoso, en un Dios que sana, que restaura familias. Sabe, año 2003, un año en el cual Wilmer descendió lo más terrible que ustedes puedan imaginar, con un hogar desintegrado, alcohol y droga, descendía lo más bajo que usted pueda imaginar. Un día llegué a la casa de mi madre, ya mi madre siendo cristiana, ya mi madre confiando en un Dios grande y poderoso. Llegué a la casa de mi madre y le decía, llegué pasado alcohol y drogas y le decía: madre, yo ya no soporto esta vida, yo ya no quiero vivir así. Y le decía: yo no valgo nada, porque eso era lo de Wilmer antes, sentir lástima por él. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo tuve que nacer donde nací? ¿Por qué mis padres se tuvieron que separar? ¿Por qué yo nunca tuve la dicha de recibir el abrazo de un padre? Eso era lo de Wilmer, sentir lástima por él. Llegué pasado de droga. Y yo le decía a mi madre: yo soy una basura, yo no valgo nada. Y me recostaba en mi madre y mi madre me sobaba y me decía: no, hijo, usted no es eso que usted dice, usted es un hijo de Dios, me decía. Usted es un hijo de Dios, me decía. ¿Y sabe qué? Déjenme decirle este día que en aquel momento aquella madre soltó palabra de profecía. Aquella madre me dijo: yo no lo miro en esa condición en la cual usted está ahorita, me dice. Yo lo miro predicando el evangelio. Yo lo miro testificando de un Dios poderoso, el cual restaura, el cual libera. Mira, este día se está cumpliendo aquella profecía. Me decía: hijo, aunque mis ojos no lo miren, me decía, yo por fe lo miro predicando. Yo por fe lo miro testificando que hay un Dios poderoso que cambia. Yo le digo: para mi madre ya no soy una carga. Para mi madre ya no soy un dolor de cabeza. Para mi madre ahora soy su hijo. Ahora me convertí en lo que verdaderamente soy, su hijo. Y sabe, le digo que yo no soy un dolor de cabeza para ella, porque un día yo la llamaba y le decía: mamá, Dios me la bendiga. Este día la llamo, le digo, para decirle que la quiero mucho, le digo yo, y que estoy en iglesia. Yo sé, hijo, me dice, gracias a Dios ya no tengo ese dolor de cabeza, me dice. Gracias a Dios usted ya no es un dolor de cabeza para mí, me dice. Ahora es mi hijo. Mire qué tremendo, yo no era un hijo para mi madre. Era una carga, era una prueba, era un dolor de cabeza. Pero déjeme decirle este día, no importa la situación en la cual nos encontremos. No importa, hay un Dios poderoso el cual está obrando. Él no se cansa de obrar. Él está obrando hoy. Él hoy está haciendo algo en nuestras vidas. Mañana lo continuará haciendo. Sabe, el trabajo de nosotros es creerle, permanecer creyéndole. Créame lo que yo vine a esta iglesia sin creer. Yo vine desesperado aquí. Yo no pensaba que Dios podía hacer algo por mí. Pero un día, mire, le decía ahí en el libro de Santiago, la esencia del evangelio, le decía. Dice en Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque hoy día usted puede estar escuchando este mensaje. Hoy día puede usted estar escuchando esta palabra, pero al salir de ahí se le va a olvidar. Y fue algo bonito, predicó por primera vez Wilmer en la iglesia. Qué testimonio más lindo.
Pero de ahí se va para allá y vuelve su carga, vuelve a montarse el canasto y vuelve a caminar cargado con aquella prueba. ¿Sabe? Dice la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente hacedores, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nos vamos de acá y volvemos a tomar la carga, nos estamos engañando nosotros mismos. Un día venía el pastor y predicaba. Yo le he dicho, hay mensajes que han cambiado mi vida. Hay palabras que han marcado mi vida. El pastor predicaba un día sobre un hombre que trajo su niño a Jesús. Llevaba ya un tiempo, dice que a veces lo tiraba en el fuego, otros en el agua y quería matarlo. Lo trajo a sus discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por el niño. Pero se lo llevaron a Jesús y Jesús le dijo al hombre, ¿crees? Y el hombre le dijo, sí creo, porque todo el mundo cree. Y ahí mismo le dijo a aquel hombre, creo. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creerte más, ayúdame a creerte más. Y yo ese día me fui lleno de esa palabra y al llegar a la casa yo le decía, Dios, yo creo en ti, pero ayúdame a creerte más, ayúdame a creer que tú me vas a cambiar definitivamente, ayúdame a creer que yo no voy a volver más atrás. Eso es lo que tenemos que hacer, creer la palabra de Dios, es el trabajo de nosotros. Creer, dice la palabra, cree, no temas, cree solamente. La palabra de Dios no se hizo para cuestionarla, se hizo para creerla. Se hizo para... Mire, en la palabra que le decía del hombre este que se acercó a Jesús, muchas veces Dios eso es lo que quiere que hagamos nosotros. Este hombre trajo su necesidad donde los discípulos no pudieron hacer nada. Muchas veces Dios entre tú y Él no quiere intermediarios. Quiere que tú vayas directamente y le digas, Padre, aquí está mi necesidad. Padre, aquí está mi necesidad, aquí está mi prueba. Llevo mucho tiempo esperando, Dios, pero aquí está mi necesidad. Eso es lo que está esperando Dios. Que nos acerquemos a Él, que tengamos esa intimidad con Él, esa intimidad que nos haga esperar con paciencia en Él, esa intimidad que nos haga esperar con paciencia en Él y saber que en cualquier momento Dios va a hacer algo. Dios está preparando los medios, Dios está preparando los medios para que nosotros recibamos nuestra bendición, para que nosotros recibamos la victoria entre la situación que estamos viviendo. Sabe que ayer estábamos en la casa, mi esposa y yo, y estábamos ahí, y le decía un ejemplo de cómo muchas veces no tenemos paciencia. Muchas veces queremos todo ahí, queremos todo rápido. Le decía a mi esposa, vamos a comer, te voy a invitar a comer. Entonces le digo, pero vamos a ir a aquel restaurante mexicano. A mí me gusta mucho la comida mexicana. Y nos fuimos al restaurante y entramos, nos sentamos, ordenamos. Pasan 5 minutos, pasan otros 5 minutos. Para no hacerle larga la historia, ya van 20, ya van 30, ya van 35 y me paro y le digo, allá que yo no voy a seguir esperando. No es posible que vengamos a comer y tengamos que esperar 40, una hora por una comida. Digo, yo voy a decirle y me paro y voy. Y cuando voy para allá me dice, miro que ahí estaba el dueño del restaurante. Y digo yo, si voy yo allá, voy a dejar mal a esta gente. Y me decía el Espíritu Santo, y no vas a predicar de paciencia, hombre. Mañana tu mensaje es de esperar con paciencia. Y ¿sabe lo que le quiero decir? Somos impacientes. Queremos todo ahí. ¿Sabe? Muchas veces, diversidad de pruebas, como decía la palabra. Muchas veces queremos tomar decisiones. Queremos tomar decisiones. Y el tomar esas decisiones se ha vuelto para nosotros una prueba.
Se ha vuelto una prueba, ¿lo hago o no lo hago? Mire, busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Y al momento de tomar esa decisión, Dios va a traer paz a nuestros corazones. Confiemos, esperemos en Dios. Creamos que hay un Dios poderoso que nos ama. Hay un Dios poderoso. Mire, versículo 12 del libro de Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que resistir ese tiempo de espera. Tenemos que resistir, tenemos que creer en Dios. Tenemos que resistir en medio de esa prueba. Y no creamos, óigame bien esto, el libro de Santiago lo dice. No creamos que Dios nos tienta cuando nosotros estemos en pruebas. Ninguna prueba viene de parte de Dios, dice el libro de Santiago. Y ninguna tentación, Dios no es la fuente. No es la fuente de las tentaciones. Dios no es la fuente de las pruebas. Los propósitos de Dios son siempre bendecirnos, prosperarnos. Dios es la fuente de toda vida. Dios es la fuente de vida. Cuando nos hallemos en tentación, no es que Dios todavía tiene que enseñarme algo en medio de esta tentación. Dios me quiere mandar al mundial porque todavía hay algo que Él me quiere enseñar. No es Dios el que lo está mandando. No es Dios el que lo está mandando. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Tenemos que estar conscientes de los propósitos de Dios. Tercera de Juan 1:2. Cuando lo tenga, me dice amén. ¿Sabe? Mientras lo busca, déjeme decirle que yo estaba muy nervioso antes de subir acá y hoy ya no me quiero bajar. Mire, tercera de Juan 1:2 nos enseña los propósitos de Dios para nuestras vidas. 3 bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Número 1, tenemos que estar conscientes de que Dios nos ama. Número 2, Dios nos quiere prosperar en todo, económicamente. En todo lo que nosotros hagamos, Dios quiere que prosperemos. Número 2, Él quiere que nosotros estemos saludables, que físicamente estemos saludables. Número 3, quiere que nuestra alma también prospere. El alma, esa que gobierna los sentimientos, el intelecto de nosotros, quiere que estemos saludables. Que nosotros estemos en paz, en gozo, en paciencia, en amor. Esos son los propósitos de Dios. Esos son los propósitos de Dios. Mire, para lograr la victoria ante las pruebas, necesitamos primeramente eso, saber que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Número 2, necesitamos pedir con fe, creer en Dios. Necesitamos creer va a hacer algo, no dudar. Saber que si pedimos con fe, como leíamos allá en Santiago, nos será dado. Dice la palabra, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Tenemos que pedir con fe, no dudando. Y saber que los deseos de Dios son siempre de bendición. Con esto concluyo, pongámonos de pie. Déjenme decirle que Dios, en medio de esa prueba, Dios estaba dando cuenta hace mucho tiempo la situación que usted está pasando en este momento, y específicamente yo sé que Dios este mensaje lo trajo específicamente para muchas personas este día. Para muchas personas Dios los trajo específicamente, porque ¿sabe qué? Me puedo equivocar yo, se puede equivocar mi pastor, pero Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar. Dios es un Dios perfecto. Perfecto es Dios.